Continuamos con... Hoy se cumple un aniversario muy interesante, ¿no? Sí, hoy... Poco recordado. Exactamente. Hoy digamos que se hace el decreto ley por el cual... No, el decreto creo que fue en el 50. Creo que el inicio, en el año 48 se inicia... No, se había iniciado antes, no como fundación, pero se le da... Exacto. No como fundación, pero a partir del día de hoy, de 1948, pasa a ser la Fundación Eva Perón. Me parece que el decreto ley se hace en septiembre del 52. Fíjate. Bueno, vamos. Me parece, viste, por ahí estoy equivocado yo. Pero ya funcionaba la fundación, me parece que empezó a funcionar en el año 48. No, el decreto es el 20.564 del 19 de junio del 48. Pero funcionaba desde antes del 48, del 46. ¿Estás seguro? Sí, y inicialmente fue la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. Y después en el 50 pasó a denominarse Fundación Eva Perón. O sea, se le dio el nombre de Fundación Eva Perón. Listo. Pero antes la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. Muy bien, entonces en el día de hoy... Digamos que se le da... Hoy arranca esa fecha de fundación de la... Esa fundación, usted fundación. sabe bien todo lo que se hizo desde allí. Se hicieron policlínicos, se hicieron... Todos los hospitales que hoy funcionan y que son grandes hospitales fueron hechos a través de la Fundación Eva Perón. El Hospital Regional de Mar del Plata, por aquella época, por haberlo hecho la Fundación Eva Perón, pero no solamente lo abandonaron y se robaron todo, no se había inaugurado, se robaron todos los instrumentales, no solamente, estuvo parado casi 15 años, 20, hasta que lo volvieron... No solamente el edificio que se hacía con la Fundación Eva Perón, sino que todo el instrumental, toda la ropa de cama, todas las camas. Yo no le voy a contar toda la historia de todo lo que se investigó y todo lo que destruyeron. ¿Le parece? ¿Cómo no? Esto lo vamos a tomar como la editorial del día de hoy. Sí, lo vamos a hacer como editorial porque es muy importante que la gente joven que no vivió eso lo sepa. En medio de ruidosos escándalos en torno al manejo de las fundaciones, en particular las que tienen como objeto la ayuda social, es bueno tener presente lo que nos enseña la historia. De este modo podemos confrontar y sacar conclusiones. La segunda etapa de la Revolución Libertadora, encabezada por el binomio Aramburu-Rojas, dice la segunda etapa porque la primera etapa quien gobernaba era Lonardi, y con la renuncia de Lonardi comienza la otra etapa de Aramburu y Rojas. Lonardi había sido el hombre que dijo ni vencedores ni vencidos y no se había metido con la fundación ni con nada, digamos, no entró como un bazar, como un elefante en un bazar, mientras que la segunda etapa sí, y fue bastante dura. Se caracterizó en el terreno político por su decidida acción contra el peronismo depuesto. Se crearon comisiones investigadoras, las cuales tenían por objeto descubrir la supuesta corrupción del gobierno del general Perón, y uno de sus blancos principales fue la Fundación Eva Perón, la cual, a no dudarlo, fue investigada a fondo. La comisión investigadora de las cuentas de la Fundación Eva Perón no pudo encontrar ninguna irregularidad. Halló intactos los depósitos bancarios de la Fundación, que sumaban 3.500 millones de pesos, unos 250 millones de dólares de aquel entonces, al cambio de octubre de 1955, que no fueron depositados en las cajas de jubilación como estaba previsto. Es decir, la Fundación en sus estatutos decía que era una cosa privada, que ante la desaparición o la disolución de la Fundación, los fondos de la Fundación Eva Perón deberían ser entregados a las cajas de jubilaciones. Y esa es una deuda que tienen con el ANSES, el Estado argentino, que nunca la pagó, y hoy serían miles de millones de dólares. ¿Quedamos claros? Ese es el primer robo que se le hace a los jubilados. Vamos a continuar. En su dictamen, la Comisión Libertadora se quejaba por los excesos de la Fundación Eva Perón. Desde el punto de vista material, la atención de los menores era múltiple y casi suntuosa. Esto es lo que decían ellos. Puede decirse incluso que era excesiva.
y nada ajustada a las normas de sobriedad republicana que convenía para la formación austera de los niños. Fíjense que se están fijando que los niños que estaban en la fundación comían bien, vestían bien, entonces había que tenerlos como pordioseros, porque había que enseñarles a ser austeros. Decía, aves y pescados se incluían en los variados menúes diarios. Es decir, que los chicos no podían comer pescado y aves, porque eso era lujo. Y en cuanto al vestuario, los equipos mudables renovados cada 6 meses. Tenían que ir remendar los pantaloncitos, todo, había que remendarlo, según los que investigaban, porque si no eran suntuosidades. Estos son los que hablan de derechos humanos y aman a los niños. Por eso Eva Perón decía, la limosna denigra y envilece, solo la justicia social enaltece. Y justicia social es hacer lo que hacía Eva Perón a través de la fundación. Dice, y en cuanto a los vestuarios, los equipos mudables renovados cada 6 meses se destruían. Señala Alicia Dujone Ortiz que una dama católica, doña Adela Caprile, que formó parte de la comisión liquidadora de la fundación instaurada tras la caída del peronismo, nos ha confesado haber sentido una impresión similar. Nunca hubiera creído que se pudiera reunir semejante cantidad de raquetas de tenis. Era un despilfarro y un delirio, pero no eran un robo. Es decir, que lo que se compraba era para que los chicos practicaran deporte, no para robarse las raquetas, ni mucho menos para hacer negocios, como es ahora. No se ha podido acusar a Evita de haberse quedado con un solo peso. Me gustaría poder decir lo mismo de los que colaboraron conmigo en la liquidación del organismo, lo dice esta señora. Y le doy el nombre de la señora. Adela Caprile. Meticuloso y prudente, el administrador Ramón Cereijo planificó con visión y realismo la fundación. Siempre operaba dentro de su presupuesto. Después del golpe militar, la fundación fue saqueada sistemáticamente y al final destruida. Se rompieron los fascos de... Escuchen bien los desastres que hicieron en aras de la democracia y la libertad de aquel entonces. 18 años perseguido al pueblo sin poder elegir libremente a quien quería y tenía la voluntad de elegir. Meticuloso y prudente administrador, Ramón Cereijo planificó con visión y realismo y la fundación siempre operaba dentro de su presupuesto. Después del golpe militar, la fundación fue saqueada sistemáticamente y al final destruida. Se rompieron frascos de los bancos de sangre de los hospitales de la fundación, porque cada frasco tenía el sello Fundación Eva Perón. Aclaremos que la Fundación Eva Perón no era del Estado, ni eran dinero del Estado, era de una fundación privada donde aportaban privados para que esta fundación se desarrollara. Los pulmotores, Hiram Lance, fueron secuestrados durante la epidemia de polio porque tenían placas metálicas con las palabras Fundación Eva Perón. Es decir, en lugar de ponerlo en servicio para los chicos que habían contraído la enfermedad, los destruyeron, los secuestraron y no los pusieron a disposición porque son el hecho de tener la Fundación Eva Perón, un sellito, y que tenía todo el lujo de razón de tenerlo, porque lo había donado la fundación a los hospitales, como los hospitales se hicieron también con plata de la fundación. Se determinó que los muebles de los hospitales, hogares de niños, hogares escuela y hogares de tránsito eran demasiado lujosos para los ahora sin privilegios, los niños. Porque Perón decía, lleva Perón, los únicos privilegiados son los niños y los ancianos. Entonces, habíamos quedado sin privilegio aquellos que éramos niños y también aquellos ancianos, como el hogar de ancianos de acá de Berazategui, eran demasiado lujosos para los chicos y para los ancianos. Fueron confiscados, como fueron confiscados los regalos de los jefes de Estado que dieron Evita,
durante su viaje a Europa, que ella usó para adornar sus hospitales y hogares, vendidos en remates privados o destruidos. Camiones militares llegaban a los edificios y depósitos de la fundación y partían llenos. Lo que no se robó, se destruyó. Se quemaron montañas de sábanas y frazadas cuando se podría haber quitado la etiqueta ofensiva que era Fundación Eva Perón. Eso era ofensivo, usarlo en los hospitales. Los militares pasaron leyes prohibiendo nombrar a Perón o Eva Perón, o a tener sus fotos en casa. Decreto 4161 del 55, firmado por Aramburu y Rojas. La pena hasta 6 años de cárcel. Peronistas que resistieron a los militares fueron arrestados, torturados y hasta algunos fusilados. Se formaron comisiones y subcomisiones para desmantelar la fundación y disponer de su capital. La subcomisión número 39, que dejó de que una organización destinada a ayudar a los humildes los había servido con un lujo que no correspondía a la cultura y costumbre de los destinatarios. Ver, vicepresidente de la Nación, Comisión Nacional de Investigaciones, Documentación, autores y cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía, porque según ellos, Rosa fue el primer tirano y Perón el segundo. Tomo 3, Buenos Aires, 1958, citado por Ferioli. Traducido del lenguaje burocrático, eso significaba que un cuadro de Caravaggio no debía estar en un hogar de tránsito donde mujeres y niños no poseían un nivel cultural suficiente para apreciar la obra de arte, es decir, los trataba de brutos, de ignorantes. Esto lo agrego yo. Por eso las obras de arte serían rematadas o regaladas a gente bien, con capacidad para apreciarlas. La oligarquía y los militares se comportaron como vándalos, a pesar de que el general Lonardi había prometido que después del golpe no habría ni vencedores ni vencidos. La Comisión Nacional tuvo que admitir que a pesar de la exhaustiva investigación llevada a cabo, no se han llegado a comprobar hechos que estuvieran penados por las leyes. Pues el procedimiento técnico y legal al que se ajustaron las licitaciones, concursos de precios y compras, como ahora, ¿no?, han sido realizados en todo momento dentro de las normas administrativas de rutina. Ahora sí, le hacen un agregado. Esto es lo que dijeron ellos, es lo que investigaron. Le hacen un agregado. Pero tampoco cabe duda alguna que ciertos jefes de dichas dependencias se encuentran comprometidos, pues muchos detalles nos llevan a esa presunción, más al ser imposible probarlos por falta de elementos de juicio indispensable, no puede iniciarse acción judicial alguna contra los mismos. Sí, también te siembran la duda y, sí. Claro, también lo cita Ferioli, o sea, en la página. No dicen que son inocentes, sino que bueno, no los podemos probar. Son culpables, pero no se lo podemos probar. No, claro, ¿viste? Entonces, ante la duda se beneficia el reo, dicen, pero escúchame, si vos tenés una presunción, investigá, para eso estuviste. Algún papel va a saltar, porque a esto cuando lo investiga le salta la cosa. Pero acá no. Y con todo el odio que ellos tenían, ¿vos te crees que no hubieran metido a alguno preso? Y para ensuciar a Perón y a Perón no lo hubieran hecho. En 1990, Cereijo, 90 estamos hablando, calculó que tomando la paridad dólar... Estamos hablando de Ramón Cereijo, que era ministro de Hacienda. Parece usted. Sí, por favor, la Academia presente. La Academia Racing Club, presente. Por favor, parece. Mire que como saluda, vamos. Ramón Cereijo era ministro de Hacienda del general Perón. Ramón Cereijo calculó, ha sido visitante en los 90 de... Sí, ahora se juega sin visitante. No, pero él era sido visitante de la carpa que nosotros colocamos en el año 91, ¿sí?, en Plaza Lavalle. No tuve el gusto de conocerlo, Cereijo. Bueno, yo sí, porque venía ahí a visitarnos a la plaza. Cereijo calculó que tomando la paridad dólar al 24 de septiembre de 1955, el capital de la Fundación Libre de Deudas
ascendería hoy a $289.077.791 con 84 centavos, que sumado al interés anual del 4%, tasa LIBOR, no la que nos prestan a nosotros el día del 15, sino el 4 nada más, y 4% a 32 años, ascendería a $1.066.796. Llévelo al día de hoy, imagínese. Estamos hablando de 25 años atrás. ¿Qué pasó con ese dinero? Ese dinero tendría que estar en las cajas de jubilaciones. Se lo chorearon todo. Eso tendría que estar en las cajas de jubilaciones porque el estatuto así lo ordenaba y lo decía. ¿Qué pasó con ese dinero? El patrimonio de la fundación. Una dama católica, doña Adela Caprile, María Delfina Matilde Salomé Caprile de Escurra, ver Ferioli, ¿Cómo es el último apellido? Escurra. Sí, se nota. Que forma parte de la comisión liquidadora de la fundación instaurada tras la caída del peronismo, nos ha confesado: no se ha podido acusar a Evita de haberse quedado con un solo peso. Me gustaría poder decir lo mismo de los que colaboraron conmigo en la liquidación del organismo. Con esto estaba diciendo que eran todos chorros, porque dice, me hubiera podido decir lo mismo. Está la plata que usted buscaba, ¿dónde fue a parar? A los liquidadores de la fundación. Las palabras de Adela Caprile prueban la injusticia de la canción Lloyd Webber. A ver, vos que pronunciás bien el inglés. No se mete conmigo. When the money keep rolling out, you don't keep books. Pero es cuando sale el dinero a raudales, uno se lleva las cuentas, los contadores solo entorpecen, las cifras bloquean. Esa es la traducción de lo que dice la canción. Veo que tengo... No, está traducido, no lo traduje yo. Está traducido, bueno. Como verán, yo esto ni siquiera lo leí anteriormente, sino que sabía que tenía todo esto y lo traje acá para leer. ¿Para dónde va? Y para James Cray. Vamos a seguir. Los argentinos que participaron en el gobierno establecido por el golpe militar de 1955 tuvieron la intención de destruir, no de preservar obras y documentos. Sin embargo, no tuvieron un éxito total. Los administradores de la fundación, comenzando por Cereijo, sí llevaron las cuentas y sí pudieron rendir cuenta hasta el último centavo del dinero de los obreros, cosa que no hicieron las Madres de Plaza de Mayo. Y ese era dinero público, no era dinero privado, el de las Madres de Plaza de Mayo que le dieron para hacer vivienda. Sin embargo, la mugre siempre se la tiraron a Eva Perón y a Perón. Y las Madres de Plaza de Mayo son un ejemplo de conducta y decencia. Los que han sostenido lo contrario han cometido una grave injusticia con respecto a Evita. Afortunadamente, las personas interesadas en la investigación histórica pueden encontrar la verdad. En Wikipedia, la enciclopedia libre, la fundación distribuía libros, alimentos, ropa, máquinas de coser y juguetes para familias carenciadas del país. Su obra fue excepcional para la época. Se encargó de construir grandes complejos hospitalarios, junto a quien fuera el mejor ministro de salud de todos los tiempos, Ramón Carrillo. Casas de ancianos, casas de madres solteras, para jóvenes que llegaban de todo el territorio argentino a la capital, como la Casa de Empleada. Para continuar sus estudios, la fundación brindó también asistencia y también a otros países, entre ellos a Croacia, Egipto, España, Francia, Israel, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Honduras, Japón y Chile. Los fondos de la Fundación Eva Perón, mejor dicho, fondos y presupuesto. El año 48, 49.580.953 pesos. En el año 49, 135.086.581.
El año 50, 326.172.038 pesos. En el año 51, 854.561 y en el año 52, 617.731.147. Los fondos de la fundación provenían de aportes voluntarios y obligatorios, estos últimos impuestos por leyes nacionales sobre los jornales de los obreros argentinos, 2 veces al año, así como donaciones de empresas privadas, casi como requisito para funcionar sin problema con el régimen peronista. También recibía fondos del Estado y utilizaba inmuebles, personal y medios de transporte del mismo. Esto todo lo dice Wikipedia. Más allá de la importancia social de la fundación, se le han hecho importantes críticas que la definen como un brazo propagandístico del peronismo, apoyados por fondos públicos. El haber arrancado la beneficencia a las familias pudientes de cada ciudad del país y a la égida eclesial tuvo un costo físico sobre la vida de su fundadora. Era costumbre que la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires, que había sido fundada por Bernardino Rivadavia, el amigo de Castañino, designara presidente honoraria a la primera dama. Cuando Eva Perón se entrevistó con sus directivos, adujeron como excusa para no darle el cargo que por su edad carecía de experiencia necesaria. Y también rehusaron la propuesta de Eva Perón que en tal caso no designara a su madre, que se designara a su madre. El gobierno dispuso el 6 de septiembre de 1946 la clausura y disolución de la sociedad, que recién pudo reanudar su actividad una vez derrocado el régimen peronista. En tanto, la sociedad de beneficencia tradicionales se limitaban en general a subvencionar instituciones de ayuda. La fundación construyó establecimientos de diversa índole, incluyendo policlínicos en el Gran Buenos Aires y los edificios de unas 1000 escuelas en la provincia de Buenos Aires. La Fundación Eva Perón tuvo su sede en Avenida Paseo Colón, 850, donde, por supuesto, era la central de Castañino, ¿no? Lo que es hoy la Facultad de Ingeniería de la ciudad de Buenos Aires, donde luego se emplazaría la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, antigua sede de la Fundación Eva Perón, hoy Facultad de Ingeniería. La Fundación, su obra dedicada a los humildes, inició su trabajo en 1948, motorizó la obra pública de carácter social. Evita atendía durante horas a gente que llegaba de todo el país con pedidos. Algunos de sus logros fundamentales fueron: 13.402 mujeres consiguieron empleo gracias a la Fundación entre el 48 y el 50. 8.726 chicos fueron internados para su cuidado en colegios o instituciones de la Fundación entre 1948 y 1950. 25.320 vacantes tenían los 19 hogares escuela, entre los que ya construido y en construcción por la Fundación en julio de 1952. Y estos estaban distribuidos en 16 provincias. Los niños ingresaban como internos por razones de extrema pobreza o distancia, o externos. En los casos concurrían a la escuela estatal en un turno y en el otro recibían apoyo escolar en el hogar. 22.650 camas tenían los 21 hospitales policlínicos construidos por la Fundación en 11 provincias. 17.150 camas del total estaban distribuidos en los hospitales y policlínicos construidos en el Gran Buenos Aires. Quiero aclararle que todos esos hospitales que hoy ustedes ven, los más grandes, los más importantes de la provincia de Buenos Aires y muchos de la capital federal, fueron hechos por la Fundación Eva Perón. Que esto que queden claro. Y que desde entonces no han hecho absolutamente nada y que siguen funcionando. Como el de Comodoro Rivadavia, cuando lo hizo Perón, las críticas más terribles fueron: ¿para qué un hospital tan grande hoy, después de 40 años, ese hospital, más 40 más, 60 años, después de 60 años, ese hospital todavía, toda la gente de Comodoro Rivadavia puede ir a ese hospital? Eso es pensar en futuro y no pensar en el pasado. Y el materno infantil más grande de Sudamérica no se lo dejaron terminar. No, estaba casi terminado. Y sí, la estructura estaba, claro. Lo volaron. Por el Warner. Lo que se llamó albergue Warner, es el hospital materno infantil más importante de toda América.
Era comparable con los hospitales de Estados Unidos. Esa era la fundación, pensaba en el pueblo y no en el negocio. Y yo una vez en Santa Rosa había un hogar escuela muy bueno. Y una vez iba con un chofer de vialidad y cuando pasó enfrente se le cayeron las lágrimas. Yo le pregunté que él había estado internado ahí porque era del oeste pampeano. Y se acordaba del... 17.150 camas del total estaban distribuidas en los hospitales y policlínicos construidos en el Gran Buenos Aires. 2.350 ancianos fueron internados en los hogares para ancianos que construyó la Fundación del 17 de octubre de 1949. Se inauguró el primero de ellos en Bursaco y hasta 1950 se abrieron otros 4. Allí eran alimentados, atendidos por enfermeras y monjas. 1.500 cubiertos era la capacidad del comedor del hogar de la empleada, que está aquí en la calle Sarmiento. Tenía precios bajos y estaba abierto al público. Evita solía cenar ahí y hacía pagar a uno de sus empleados por vez. Además lo elegía para ir con visitantes extranjeros. Se realizaban veladas literarias bautizadas Peña Eva Perón. Perdonen si los aburro, ¿no? Pero esto creo que amerita que los jóvenes que escuchan este programa lo sepan para saber qué contestar cuando hablan de que la fundación esto, que la fundación aquello. Y lo pongo a disposición de quien quiera todo este documento. 500 mujeres podían encontrar alojamiento en el hogar de la empleada, que todavía sigue funcionando, en un edificio que construyó, hoy está en manos de la iglesia, que construyó la Fundación Eva Perón en mayo 869. Ahí, lo que está funcionando ahí en la calle Sarmiento es, tiene un nombre, pero es como, a ver, ¿cómo se llama? Casa del padre Monseñor D'Andrea, que eso era una especie de subsidiaria de la casa de empleada, que está ahora en la calle Sarmiento, ahí casi enfrente de lo que sería la casa de Sarmiento, ¿no? La vieja casa de Sarmiento. De los 11 pisos, 9 eran dormitorios. El hogar estaba dirigido a todas aquellas mujeres que recibían un sueldo menor de 500 pesos que no poseían vivienda ni familiares directos en la ciudad de Buenos Aires. 60.180 personas fueron atendidos al año de haberse habilitado el primer hogar de tránsito. Se construyeron 3 con un total de 1.150 camas. El objetivo era remediar la escasez de vivienda, dando un amparo momentáneo. 20 países recibieron ayuda de la Fundación. En 1950 se les enviaban víveres, medicina y ropa. Familias sin trabajo en la ciudad, reinsertadas en su provincia de origen con trabajo y vivienda entre el 48 y el 50, fueron 20.148 familias. 7.000 autos constituían la flota de todas las instituciones que conformaban la Fundación. 70 millones, presupuesto otorgado por la Fundación a la Ciudad Universitaria de Córdoba, en construcción en el momento de la muerte de Evita. Estaba dispuesto que alojara a 400 alumnos argentinos y 150 extranjeros, distribuido en 15 pabellones. 45.324 personas recibieron trabajo o vivienda al año de haberse inaugurado el primer hogar de tránsito, donde habían sido alojadas gratuitamente hasta cuando se resolvió sus problemas. 1,5 millones de sidras y unidades de pan dulce repartía todos los años la Fundación para las fiestas. 181 proveedurías fueron abiertas por la Fundación con el propósito de abastecer los artículos de primera necesidad para la familia en forma regular y bajos precios. 120.000 niños participaron del tercer certamen de los campeonatos infantiles Evita y los juveniles Juan Domingo Perón, organizados en 1949. En forma anual, entonces se realizó un amplio control sanitario a nivel nacional, realizado por el Departamento Médico de la Fundación Eva Perón a cada uno de los participantes. 3 millones de libros, juguetes, máquinas de coser, bicicletas, prendas, ropa y de ropas distribuía anualmente la Fundación. Los frutos de esto se pudo comprobar en las Olimpiadas que se hicieron, donde Argentina, con las disciplinas de todos los deportes, donde la Argentina tuvo más medallas que el propio Estados Unidos. Ese fue el trabajo de Perón, de la Fundación,
que se vieron reflejados en las Olimpiadas. Porque cuando se hicieron las Olimpiadas, Argentina fue récord de medallas. Y aparte, de oro, de plata y de bronce. Cuando decían que los privilegiados eran los niños y los ancianos, eran todos los niños y todos los ancianos, no solo los peronistas. Exacto, así es. Así Muy bien, vamos a... ¿Terminamos con esto? Sí, yo con esto me pareció que ameritaba el día de hoy explicar muchas cosas, porque hay mucha gente que a veces te llama y habla pavadas y a lo mejor te miden, como estos que te medían, que los chicos comían pescado, que los chicos... Quizás, a lo mejor hay algo de verdad, porque yo no tenía la suerte, siendo hijo de un obrero, de comer como comían estos chicos. Pero no lo voy a envidiar a ellos, al contrario, porque cuando mi viejo estuvo en lucha, porque era delegado gremial de UTA, y estuvieron 30 días de paro, no me voy a olvidar nunca que mi vieja con lágrimas en los ojos me iba a comer a la noche pan duro. Y por eso no lo voy a envidiar, porque los chicos no tienen la culpa. Al contrario, los chicos merecen eso. Pero, ¿cómo? No merecen comer eso. ¿Cómo le va a dar de comer a esos chicos? Claro que son bestias, animales, ratas, ¿qué son? Son seres humanos. Por eso hoy la Argentina está como está, por ese pensamiento repodrido que tienen. En un ratito seguimos. Estos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero